Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Revisamos nuestros titulares. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte de 89 personas en la tragedia de Hidalgo y anunció nuevas medidas para combatir el robo de combustible. En breve, ampliamos. Bajo un panorama de incertidumbre global, arrancó este martes el Foro Económico Mundial de Davos, con grandes economías ausentes en el encuentro como lo es Rusia e India. Y en nuestro expediente económico de hoy hablamos de la llamada economía colaborativa. ¿De qué se trata? En breve le decimos. ¿Qué tal? Iniciamos con América Latina en perspectiva. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la tragedia de Hidalgo, en la que 89 personas perdieron la vida por la explosión de un ducto de combustible, se pudo haber evitado. AMLO anunció 4 nuevas medidas para combatir el robo de gasolina y la corrupción. En una conferencia de prensa, el mandatario recalcó que las causas estructurales se encuentran en el modelo neoliberal que sometió a México por años y que arrastró al pueblo a la pobreza y a la violencia, incitando además al robo del hidrocarburo por necesidad. AMLO afirmó que el tiempo de su mandato alcanzará para limpiar la corrupción del país sin tener tregua al llamado huachicoleo, como se le define al robo de combustible en México. Primero, la vigilancia, que se incrementó para evitar el robo de combustible, aumentar la capacidad de transportación de combustibles para tener márgenes y poder combatir las tomas clandestinas, combatir el robo. Tercero, el plan de bienestar para la gente. Y lo cuarto, aplicar la ley, es decir, acabar con la corrupción y con la impunidad. Dejamos atrás México y nos vamos a Brasil. El presidente de ese país, Jair Bolsonaro, llega hoy a Davos, donde se perfila ser el protagonista de la edición de este año del Foro Económico Mundial, luego de la ausencia de otros líderes como Donald Trump, Theresa May y Emmanuel Macron. El mandatario del país suramericano dará un discurso con el que intentará convencer a empresarios y dirigentes políticos de que Brasil ha cambiado, según él, y que se impulsa al progreso con su política neoliberal. Una política, recordemos, muy fiel y alineada a los intereses del mercado y al agronegocio. El mandatario viajó con principales representantes de su gabinete, incluyendo Paulo Guedes, ministro de Economía, Sergio Moro, ministro de Justicia, y el canciller Ernesto Araujo. Queremos demostrar a través de nuestro ministro especial, Paulo Guedes, que Brasil está tomando medidas para que el mundo restablezca la confianza en nosotros, que nuestro negocio florecerá nuevamente entre Brasil y el mundo, sin ser guiado por ideología. Mostraremos que somos un país seguro para las inversiones, especialmente en el área de agronegocios, que es muy importante para nosotros. El discurso fue redactado y revisado por muchos ministros para que podamos dar el mensaje más amplio posible del nuevo Brasil que se presenta con nuestra llegada al poder. Precisamente sobre este Foro Económico Mundial en Davos que inició este martes, vamos a hablar luego de la pausa. Ya venimos. Ya estamos de vuelta ahora a Economía 360. El Foro Económico Mundial de Davos abrió sus puertas este martes en un contexto de profunda incertidumbre en el panorama económico y político global, sumado a la ausencia de líderes de grandes economías como lo decíamos, Emmanuel Macron,
Theresa May y Donald Trump. El foro tendrá lugar hasta el próximo 25 de enero y participarán unos 3.000 representantes de empresas, gobiernos y sociedad civil. Un informe del FMI previo al foro marcó la pauta esta semana con una severa advertencia de inminentes dificultades económicas para todo este año 2019 y para el próximo año 2020, en parte debido a las tensiones geopolíticas entre las principales potencias. La situación ha llevado a que países como Rusia e India rechacen el encuentro en Suiza. Otros, como el ultraderechista Jair Bolsonaro, del que hablábamos antes de la pausa, acudirán por primera vez con la esperanza de dar una mejor imagen de su política económica. Y mientras esto ocurre y mientras la élite se reúne, el mundo sigue siendo convulso entre disputas comerciales, el Brexit, la desaceleración económica del crecimiento y la desigualdad. Un verdadero cóctel explosivo que algunos dicen podría conducir a la economía global hacia una nueva recesión muy pronto. Davos es el lugar donde los influyentes y los cambiadores de juego del mundo interactúan. Así que sí, hay autoridad aquí y a menudo hay un sentido de elitismo, pero ahora hay un impulso increíble para que la gente mejore el estado del mundo. Creo que necesitamos un nuevo contrato social global. Todos nuestros desafíos son globales y necesitamos soluciones globales para esos desafíos. Y uno de los desafíos a discutir en el foro de Davos es precisamente la concentración de la riqueza en pocas manos. De acuerdo a un estudio de la consultora WealthX, si bien Estados Unidos, China y Japón concentran la mayor cantidad de millonarios del mundo, no son precisamente estos países los que verán crecer con mayor rapidez ese grupo de ricos. Son los países emergentes de África, Asia y Europa los que lideran esa lista. Nigeria, con cerca de 190 millones de habitantes, ubicado en África Occidental, encabeza el ranking con un aumento de millonarios de 16,23% para el año 2023, seguido de Egipto con el 12,5%, Bangladesh con el 11,4%, Vietnam con 10,1% y Polonia con el 10%. Ahora bien, la desigualdad de escala global está fuera de control, así lo advierte la Oxfam. Representantes de esta organización dicen presente en el Foro Económico de Davos para exigir políticas más justas en materia fiscal. Dice: las personas más ricas del mundo, las personas más poderosas del mundo, los líderes políticos del mundo deben tomar medidas para reducir la desigualdad extrema, porque está fuera de control. La gente en Davos, los líderes de grandes compañías y los líderes políticos son parte del problema, son el problema, y queremos que sean la solución para acabar con la desigualdad extrema porque está fuera de control. Se está ampliando, está perjudicando a nuestras economías, desacelerando nuestras economías. Está socavando la democracia, está atrapando gente en la pobreza. Así que estoy aquí para pedir acción. El número de multimillonarios se duplicó desde la crisis financiera hace una década. Paradójicamente, las tasas impositivas sobre los ricos y las empresas han disminuido a sus niveles más bajos en décadas. De acuerdo al informe de la Oxfam, en 2018 se creó un nuevo multimillonario cada 2 días, pero no por esto se redujo la pobreza. Peor aún, la mitad más pobre de la población mundial vio disminuir su riqueza en un 11%. Mostramos cómo unos pocos multimillonarios han aumentado su riqueza en $2.500 millones todos los días el año pasado, con 262 millones de niños que no asisten a la escuela y 100 millones de personas que son llevadas a la pobreza cada año porque no pueden pagar los costos de atención médica. Mostramos este contraste y mostramos que esto no es inevitable. Esto es inaceptable y hay soluciones. Y las soluciones están en manos del gobierno para agravar la riqueza, detener la evasión de impuestos, invertir el dinero en estos servicios públicos y brindar a todos una oportunidad justa de ser parte de la economía global. Desde la Oxfam señalan que urge un sistema impositivo mucho más justo, con lo cual se podría ayudar a enfrentar muchos de los males del mundo. Y es que en la actualidad
la mayoría de los gobiernos no imponen impuestos a los ricos, una situación que transfiere la carga fiscal a la gente pobre, a través de impuestos al consumidor como el impuesto al valor agregado. Y pese a que los que menos tienen son los que más aportan a las arcas estatales, terminan recibiendo poca o nula inversión social por parte de sus gobiernos. Nuestro informe proporciona la evidencia de que la desigualdad extrema está en aumento. Da las causas de esa situación que se alinea con el hecho de que los líderes políticos no están gravando con impuestos a los ricos. Y también propone soluciones, como el impuesto de capital, la tributación de la riqueza y dedicando esos recursos a la salud, la educación y brindando esos servicios básicos gratuitamente a todas las personas. Solo para que se tenga una idea, si se logra que el 1% más rico del mundo pague tan solo un 0,5% de impuesto adicional sobre su riqueza, se podría recaudar más dinero del que costaría educar a los 262 millones de niños que no asisten actualmente a la escuela y brindar atención médica para salvar la vida a 3,3 millones de personas. Para ello es necesario que los gobiernos vuelvan a examinar los impuestos sobre la riqueza como la herencia o la propiedad que se han reducido o eliminado en gran parte del mundo desarrollado y que apenas se han venido implementando en el mundo en desarrollo. Si no se hace algo al respecto, la desigualdad reinará en el mundo siglo tras siglo, porque la pobreza se hereda y una familia con pocos ingresos tarda hasta 4 generaciones en llegar a la media. Información de Europa. Cientos de taxistas españoles bloquearon este lunes el tránsito en las ciudades de Madrid y Barcelona como medida de fuerza para exigir al gobierno mayores regulaciones para las compañías que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones digitales. Los taxistas denuncian que los VTC o los vehículos turísticos con chofer como Uber o Cabify amenazan sus medios de vida y quieren que el gobierno regional o el Ayuntamiento de Madrid, la capital, regulen mejor su servicio. También rechazan la nueva normativa que impulsa el gobierno catalán, que establece que estos servicios deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos. Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, alegó que son los gobiernos autonómicos los que deben regular los vehículos de alquiler con conductor. El presidente de la Federación del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha recalcado que el sector seguirá en huelga indefinida hasta que encuentren una situación satisfactoria. Pues estamos reclamando que haya una regulación de las VTCs hacia el taxi, porque es que ahora mismo no están regulados. Campan a sus anchas por las calles, captando a nuestros clientes, y entonces estamos ya un poco hartos del tema. Nosotros no nos importa que estén, pero siempre que estén regulados. Estamos trabajando en ello y cuidando los coches, cuidando a la gente, ofreciéndoles pues, otro tipo de servicio, como la profesionalidad que tenemos en las calles. Sabemos manejarnos por las calles mejor que nadie y todo eso. Y cuidando al público, que es lo que tenemos que hacer. Momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestro expediente económico de hoy. Hablamos de la llamada economía colaborativa. ¿De qué se trata? A la vuelta le decimos. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, momento de hablar de nuestro expediente económico de hoy. Como los tiempos, los hábitos de consumo a nivel global van cambiando. Hoy día se impone la idea de que la opción más inteligente es usar algo en común que pueda ser eventualmente intercambiado y no forzosamente comprado. Le llaman economía colaborativa. ¿De qué se trata? Aquí le explicamos. En palabras de Ignacio Ramonet, periodista y escritor, la economía colaborativa es un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios, inspirado en las utopías del compartir y de valores no mercantiles como la ayuda mutua o la convivialidad, y también del espíritu de gratuidad.
Se trata de una práctica económica que plantea la opción de abandonar una economía basada en la sumisión de los consumidores o la competición entre los productores y pasar a una economía que estimula la colaboración y el intercambio entre los usuarios de un bien o de un servicio. Visto así, esto propone un desafío abierto a las formas tradicionales de mercadear necesidades. Sin embargo, se trata de un cambio que en gran medida es la consecuencia de la crisis del 2008 y del empobrecimiento general de la sociedad que destrozó el ideal de propiedad de las familias e hizo recular a los bancos pioneros de la especulación inmobiliaria a prestar sin precaución. Ahora la gente desea consumir a menor precio y también disponer de otras fuentes de ingresos. Ahora bien, así como se plantea, podría haber traído cosas muy positivas, pero la realidad es que el escenario es un poco más complejo. Veamos. Bajo este concepto, empresas con inversiones multimillonarias de fondos de capital utilizan términos como la comunidad, protección del medio ambiente o compartir para vender un nuevo modelo de negocio que quita poder a los trabajadores, que tributa en paraísos fiscales y que presiona para liberalizar los sectores en los que opera. Al final se ha convertido en un gran negocio concentrando la riqueza de unas grandes marcas que se quedan con la mayoría de los beneficios en detrimento de los actores que participan. La pregunta es entonces, ¿se trata de economía colaborativa o de mercantilización aumentada? La economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales o de particular a profesional, generalmente a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. Aunque intenten camuflajearlo, prestan servicios con ánimos de lucro. Las facilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías provocan que particulares accedan a mercados a los que tradicionalmente no tenían acceso a través de las plataformas como Airbnb o Uber, al convertir los consumidores sus bienes de consumo en activos de capital, sobre los que se logran retornos importantes. Los propietarios de capital se benefician más con el más que previsible aumento de la desigualdad, pues los rendimientos del capital son mucho más altos que los del trabajo. En realidad, esta llamada economía colaborativa se traduce en empleos sin derechos y sin capacidad de negociación colectiva. A nivel global, la economía colaborativa crece actualmente entre el 15 y el 17% al año. Hay algunos ejemplos especialmente llamativos como el de Uber, la aplicación digital que conecta a pasajeros con conductores. A 9 años de su fundación ya vale $68.000 millones y opera en 132 países. Por su parte, Airbnb, la plataforma online de alojamientos para particulares surgida en 2008, ya tiene presencia en 191 países y unas 81.000 ciudades con más de 5 millones de alojamientos registrados, y su valor en la bolsa, sin ser propietaria de ni una sola habitación, está alrededor de los $31.000 millones. Desde el punto de vista financiero le está yendo bien a la empresa. En 2017, Airbnb obtuvo en beneficios unos $100 millones, según información del Financial Times. Las reservas aumentaron en un 150% y la facturación superó los $3.500 millones. Mientras tanto, el 70% de las personas que generan ingresos con estos servicios no tienen protección social. Y es que por lo general, la responsabilidad de estas sociedades se suscribe a ofrecer la mejor aplicación posible, deslindándose así de responsabilidades tanto de los usuarios, prestadores de servicios, como de los consumidores. La economía colaborativa, o de los encargos, como prefieren llamarle algunos otros, lleva ya años prestando servicios en decenas de países. Estructuras soportadas en la idea de que son particulares los que quieren intercambiar entre ellos una prestación de servicios y en la que la APP de turno supuestamente solo facilita el contacto, como si se tratara de una plaza o de un mercado. Un punto de encuentro digital, dicen otros. Pero en los últimos años, las sentencias llueven en muchos países desarrollados, incluso los más liberales, con los jueces apuntalando la laboralidad de las relaciones de los prestadores de servicio con estas plataformas.
Las inversiones multimillonarias de estas empresas no solo les facilitan el desarrollo de sistemas informáticos eficientes y capaces de revolucionar los sectores económicos en los que operan, también nutren al lobby neoliberal que asocia la idea de crecimiento económico al de desarrollo social. Este lobby bombardea los aparatos ejecutivos estatales intentando convencer a los legisladores de las ventajas de liberalizar mercados, promesas de miles de nuevos empleos, bajadas de precios, libre competencia. La presión es tal que han conseguido convencer a la gran mayoría de los gobiernos europeos de que mantengan la alegalidad de la economía colaborativa. Aseguran que sus aplicaciones digitales solo conectan a unos usuarios con otros y no ofrecen un servicio económico regulado por las autoridades. Pero esta falta de reglamentación, este limbo regulatorio, no convence a los modelos de negocio tradicionales, que consideran que están sufriendo competencia desleal. Mientras estas empresas operan sin apenas marco normativo dada su novedad, los negocios del siglo XX sufren una gran carga reguladora en cada aspecto de su actividad. Es el argumento de los taxistas, los primeros que han plantado cara a Uber y Cabify, llevando el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. En conclusión, es probable que las plataformas de la economía colaborativa promuevan la innovación, fomentando también oportunidades a partir del microemprendedurismo, que antes estaban constreñidas por el empleo en corporaciones tradicionales. Sin embargo, y aunque esto fuera cierto, pasa por alto el hecho de que se está mercantilizando absolutamente todo, incluso acciones de colaboración que antes se hacían de manera espontánea. Se crea además una nueva fórmula de trabajo que desmejora o que incluso elimina derechos sociales bajo el concepto de economía colaborativa, que también esconde la reproducción de modelos organizativos del empleo que ya son habituales en el pasado, en los que se instrumentaliza la capacidad de otras personas para producir a partir del aprovechamiento de una ventaja sobre ellas y dada su vulnerabilidad con el fin de obtener un beneficio económico. Momento de revisar los indicadores del precio del crudo al inicio de la jornada de este martes. Lo hacemos con el precio del Brent de referencia en Europa. Marcó esta mañana $62,06 el barril, perdiendo 1,23%. Revisamos ahora el precio del WTI de Texas. Está en $53,37 el barril, perdiendo también, se encuentra a la baja en 1,55%. La OPEP registra en $61,49 el barril, aumentando 59 centavos. Con esto entonces llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.